Bueno, primero gracias por aceptar la entrevista. Empecemos con el tema de la reforma, ¿le parece? Claro que sí. ¿Van a presentar otro proyecto sobre inmunidad parlamentaria? Bueno, lo que nosotros consideramos es que el tema de la inmunidad parlamentaria tiene que discutirse. Nos parece inaceptable que se haya archivado. Por eso, van a presentar otro. Y si es que no hay ninguna reacción desde el propio Congreso para volver a discutir el tema, nosotros estamos considerando la posibilidad de que se pueda presentar un nuevo proyecto. Ok, pero ¿cuál es el plazo perentorio? No es un tema tanto de plazo perentorio, sino como del tema de que si efectivamente van a aceptar discutirlo, porque legalmente también hay interpretaciones que dicen que una vez archivado un tema no puede volverse a discutir. Se hace en el Pleno, esto fue en comisión, ¿no? Lo que pasa es que, por eso digo, hay una interpretación, o sea, podríamos engancharnos en una discusión legal, porque normalmente el Congreso funciona interpretando por analogía para las comisiones lo que se aplica para el Pleno. Entonces, legalmente, aunque digamos, no me interesa especialmente que nos entrampemos en ese tipo de discusiones, podría haber algún tipo de oposición. Sin embargo, la posición del gobierno que vamos a mantener es que es una falta de respeto a los peruanos que un tema tan delicado como la inmunidad se archive de esa manera tan rápida como se hizo. Creemos que tiene que haber una discusión y que los parlamentarios tienen que ofrecer sus argumentos al público, ojalá en el Pleno. Y nosotros estamos dispuestos, si es necesario, a volver a presentar a volver a presentar uno de nuestros proyectos para que se discuta. ¿Y cómo piensan hacer para que ese proyecto vuelva a debatirse en el Congreso? ¿Qué medida van a implementar ustedes para que eso ocurra? Si es que no hay ningún tipo de voluntad del propio Congreso para resolver el tema, creo que ha sido bastante claro el mensaje que hemos llevado con el presidente Vizcarra de protesta por el hecho de que la primera reforma constitucional que se discutía respecto de la inmunidad parlamentaria, con lo que está sucediendo al respecto en nuestro país, sea archivada de esa manera tan rápida. Así que una opción es que el propio Parlamento dé señales de que quiere recuperar la confianza que la ciudadanía claramente ha perdido al respecto. Y si no hacen algo ellos mismos, nosotros haremos algo nosotros. ¿O presentar un proyecto o cuestión de confianza? ¿Es más o menos lo que se está planteando? O sea, la cuestión de confianza, como ha dicho el presidente, es una opción constitucional, claro. Es una opción constitucional que nosotros no hemos descartado. Ahora, nosotros no hemos planteado la cuestión de confianza. Es muy interesante porque presentamos un reclamo y ya nos están hablando de cuestión de confianza. Y ya nos están hablando de si quieren cierren el Congreso. Y lo que nosotros estamos diciendo es, no nos cambien de tema, revisen la inmunidad, den una señal de que están dispuestos a recuperar la confianza perdida. Si es que no se hace nada al respecto, nosotros podemos considerar la opción de una insistencia por la vía legal. Si es que en algún momento consideramos que la herramienta que tenemos que usar es la cuestión de confianza, la herramienta está ahí y nosotros no la hemos descartado. Se usará. ¿Estarían dispuestos a transar en que no sea la Corte Suprema, sino otra institución la que decida el levantamiento de inmunidad? Consideramos que no hay ningún problema. Creemos que el mínimo que el Congreso debiera hacer es una reforma constitucional al respecto. Es decir, número uno, que no se quede en una reforma de reglamento. Nos parece que eso no es señal suficiente, porque el Congreso puede... La decisión sigue siendo de ellos. Número uno. Número dos, si fuera el Tribunal Constitucional, como algunas personas dicen, yo entiendo que hay argumentos técnicos en sentido de que como los magistrados del TC tienen también inmunidad, no debieran por alguna razón técnica ser ellos. Creemos que si el Congreso avanza en la dirección de que sea alguna otra entidad, aunque no sea la Suprema, creemos que es un avance. Creemos que es un avance. Pero que salga de las manos del Congreso. Que salga de las manos del Congreso, y a nosotros nos parece que la mejor opción es la Corte Suprema. Ok. ¿No le quitaron demasiada velocidad al tema de la reforma? Ok, han recuperado ustedes, pusieron quinta de nuevo, pero en un momento estaban en tercera, quizás en segunda. ¿No dejaron pasar demasiado tiempo? ¿No se enfrió demasiado el tema? Claro, hay que ver las cosas en perspectiva, ¿no? Ocurre un cambio de gabinete mientras este proceso estaba, luego la comisión nos presenta finalmente un informe que, a pesar de los resultados del referéndum, propone la bicameralidad, lo cual impedía que, a diferencia de lo que se hizo con la reforma de justicia, el Estado hiciera propios de inmediato los proyectos, y por lo tanto tuvimos que tener una evaluación interna, una discusión interna, que tomó un tiempo en momentos en los que también, como recuerdas, enfrentábamos una coyuntura muy complicada en Cotabambas respecto a lo de Fuerabamba.
De forma que, efectivamente, yo creo que la reforma no tuvo el impulso que ahora queremos darle. ¿Es un error? ¿Reconocen eso? Podemos reconocer muchos errores, no somos infalibles y cometemos errores, pero también es cierto que las circunstancias han sido particularmente desafiantes en estos poquito más de 2 meses, pero eso no quiere decir que independientemente de errores que estamos dispuestos a aceptar, la reforma no sea una prioridad, la reforma no sea una necesidad. O sea, la reforma no es solo una prioridad, es una prioridad porque es una necesidad, porque estamos en un estado de crisis de confianza muy, muy profunda. Y creemos que un elemento esencial para recuperarla es cambiar las reglas del juego. Ustedes se han cogido el tema, se han agarrado el tema de la inmunidad, porque entiendo que es la reforma que puede generar mayor sensibilidad en la gente. Hay otros 11 proyectos que quizás pues, tienen un contenido más técnico, son más difíciles de digerir en todo caso. ¿Pero ustedes van por los 12 proyectos? No habríamos presentado los 12 proyectos si no fuéramos por ellos. Puede ser cierto que el tema de la inmunidad genere una conexión con la gente que sea más directa, pero nosotros no hemos creado artificialmente ninguna discusión. Es decir, ha habido un archivamiento exprés del tema de la inmunidad y por lo tanto hemos reaccionado. Sin embargo, tenemos la convicción de que hay varios elementos centrales de esta reforma que tienen que ser defendidos. Los partidos políticos tienen que organizarse de otra manera. El voto preferencial que ha debilitado a los partidos y que ha permitido el ingreso de aventureros en la política tiene que eliminarse. Es una muy buena idea seguida en otros países que hay elecciones que podemos llamar primarias o internas obligatorias simultáneas que hagan que sean verdaderos militantes quienes elijan a sus representantes. Si lo miras, digamos, de una forma, la reforma propone una especie de proceso electoral en 4 tiempos, ¿no? Primero, demuestra que puedes inscribirte por la vía de convocar algo más de 12.000 militantes. Es decir, entras a la cancha con esto. Sin eso no puedes entrar a la cancha. De ahí viene una especie de primer tiempo, una especie de prólogo. En las internas obligatorias demuestra que eres capaz de convocar alrededor de 200.000 personas que voten por ti. Es decir, que tienes capacidad de convocatoria. Eso debería dejar, solo para terminar la idea, debería dejar en la cancha menos jugadores, es decir, ya no todos los partidos que tenemos tantos cajarones, sino menos. Y luego de eso participa en primera y segunda vuelta. ¿Pero usted cree que un Congreso que es hijo del voto preferencial va a querer eliminar el voto preferencial? Yo creo que nosotros con la reforma queremos volver a darle la voz a los partidos. Entonces, no necesariamente estaría de acuerdo en que miremos al Congreso, a pesar de que es el interlocutor, sino a quienes en el Congreso tienen voluntad y suficiente inteligencia para volver a fortalecer partidos. Yo creo que los partidos más fuertes se verían beneficiados con la reforma. O sea, no tengo dudas de que partidos con buena cantidad de militantes, con historia, partidos, por ejemplo, que tengan expresidentes que no estén manchados por la corrupción, como Acción Popular, ¿por qué no podrían pensar que la reforma los puede ayudar? Partidos como APP, que tiene tantos alcaldes, ¿por qué tendría que temer no conseguir 12.000 militantes? Es decir, partidos como el APRA, que tiene que abrir urgentemente un nuevo capítulo. Pero la reforma les permitiría, ¿no? Les permitiría volver a conectar con la gente, que es lo que queremos. Ok. Lleva usted 2 meses y medio como premier aproximadamente, ¿no? 2 meses y 10 días quizá. Ajá. ¿Se siente satisfecho hasta ahora? Creo que hemos conseguido sacar adelante procesos muy complicados. Las Bambas. Las Bambas, hemos evitado un conflicto mayor en la selva, dialogando con 5 cuencas, con 4 cuencas. Hemos iniciado un proceso de diálogo muy interesante luego del paro agrario. En realidad lo comenzamos antes, pero ya tenemos una mesa técnica institucionalizada con el paro agrario. Me estaba planteando cuáles habían sido los aportes que había tenido en estos 2 meses y medio. ¿Usted lo llaman en circunstancias en que el gobierno empieza a registrar un descenso luego de una etapa escalonada entre julio y diciembre, digamos, ¿no? De ahí viene un descenso fuerte, como que esa esencia no se ha detenido. ¿Por qué el gobierno considera que ha perdido parte de la conexión que tuvo con la gente, por ejemplo, el año pasado? Puede ser un poco rara la respuesta, pero me siento tanto satisfecho como insatisfecho. Me siento satisfecho en el sentido de que asumimos como equipo en un momento particularmente difícil, ¿no? No solamente teníamos abierto el conflicto de las Bambas, sino que fue un conflicto que inmediatamente se complicó por una detención judicial de un líder comunal, lo cual generó una sensación de solidaridad en comunidades aledañas y puso al conflicto realmente en una posición muy álgida. Conseguimos en circunstancias así de difíciles encauzar un proceso de diálogo que ha mantenido ya abierto el camino por más de un mes, claramente.
Pero no solo eso, sino que aunque se note menos en la conversación pública, hemos trasladado la conversación de un problema entre una empresa minera y una comunidad al problema del desarrollo de la provincia de Cotabambas, de la provincia de Chumbivilcas, de la provincia de Espinar, de la provincia de Paruro, que es un diálogo que está avanzando de manera sostenida detrás de una visión de plan de desarrollo. Eso me parece que es importante. Hemos ofrecido una visión diferente a la reconstrucción que me deja satisfecho como impulso de una nueva visión e insatisfecho por lo que todavía no conseguimos que agarre toda la viada. Pero ¿cuál es esa nueva visión? Es decir, hablamos de una mirada que tenía que ver con el territorio. La reconstrucción era una reconstrucción impulsada desde Lima y cambiamos una visión en la cual buscamos un perfil que podía ser o un alcalde provincial de mucha experiencia o un exgobernador regional. Finalmente nos inclinamos por esto último. Hemos colocado equipos en todas las regiones afectadas por la reconstrucción, de manera que ningún alcalde, ningún gobernador tiene que venir a Lima como lo hacían antes para resolver esos temas. Hemos conseguido, a partir de la conversación que evitó que hubiera algún tipo de paralización en las comunidades aledañas al oleoducto norperuano, que se inicie un proceso de diálogo en el mismo sentido, de forma que estamos alineando una mirada de gobierno multisectorial para que nuestro énfasis comience a colocarse en una serie de, ya sea territorios o de, digamos, de actores olvidados normalmente por el Estado peruano. Entonces hablamos del oleoducto norperuano, del corredor minero, de las zonas altas, donde hemos comenzado por primera vez, antes de que haya malas noticias, una campaña contra las heladas. En fin, creo que hay una mirada interesante que se está bosquejando en estos casi 2 meses y medio, que va a tener un impacto en la mirada presupuestal que estamos comenzando a trabajar ya. Y sin embargo, hay también una insatisfacción porque no conseguimos tener una conversación productiva con el Congreso, porque no conseguimos que la reconstrucción agarre el ritmo que queremos. Okay. Es verdad. ¿Qué van a hacer para que la reconstrucción del norte no se convierta en un nuevo Pisco? Para comenzar, es imposible, con lo que ya se hizo en la reconstrucción, que sea un nuevo Pisco. O sea, ese es un dato objetivo con el que deberíamos comenzar. Hay cosas de Pisco... pero quiero decir, si la quieres comparar con Pisco, o sea, ya la comparación nomás es absolutamente beneficiosa para la reconstrucción. Bueno, es que quizás lo de Pisco ya es, claro, es muy mal ejemplo. Pero no, es un ejemplo, más bien creo que es un buen ejemplo, es la analogía que corresponde. Eso no quiere decir que estemos contentos con la reconstrucción y que hayamos avanzado lo suficiente. Ahora, ¿qué vamos a hacer para que la reconstrucción, digamos, sea exitosa? No, pero déjeme preguntarle primero esto. ¿No fue un error escoger a Nelson Chuy? No me parece. ¿Sabían de sus problemas judiciales? No, sabíamos de sus problemas judiciales, que es cierto, no son del todo extraños a personas que hayan tenido algún tipo de responsabilidad y son problemas judiciales pendientes. Entendemos además que la restricción que tenía para desplazarse ha sido judicialmente superada, que estaba en proceso de superarse y se ha superado. Y ya nos han informado que hay una sentencia en el sentido de que él es libre de moverse por todo el territorio. Pero así como consideramos a Nelson Chuy, consideramos a otras ex autoridades regionales. ¿Que no aceptaron? No, nosotros nos decantamos finalmente por Nelson Chuy por la manera en la que él también trabajó el tema de reconstrucción desde el sillón de gobernador regional cuando estuvo ahí. Pero ¿no hubiese sido mejor escoger a alguien para este cargo, digamos, razonablemente limpio a nivel judicial? Es decir, pensamos en un perfil, como te digo. Tuvimos el perfil inicial de Pablo de la Flor, que es una persona de una trayectoria impecable. Pero fue pésimo, no fue del todo bien. Se cambió por alguien como Edgar Quispe, que consiguió que hubiera una transferencia mucho mayor de recursos ya colocados, pero claramente había un déficit del lado de los alcaldes y del lado de los gobernadores. Y es por eso que con un exgobernador que conoce esa problemática, hemos implementado oficinas, como te decía, en cada una de las regiones que están comenzando a dar resultados. Hay un montón de alcaldes, por ejemplo, que no tenían idea de que tenían una serie de proyectos. ¿Por qué? Porque tenemos alcaldes nuevos que tenían que avanzar, que ahora están avanzando. ¿Chuy va a seguir en el cargo? Sí, Chuy está en el cargo, va a seguir en el cargo. Si es que judicialmente él recibe algún tipo de sanción que no permita que continúe, eso cambiará. En este momento no hay ningún impedimento para que esté. Admitió en una entrevista que es casi imposible culminar el 100% del plan de reconstrucción. ¿Usted avala esta declaración? O sea, es posible, a menos que esté hablando del Bicentenario. O sea, al Bicentenario no se llega con todo. El plan ni siquiera acaba en el Bicentenario. Y
aunque no quiero adelantar algo que se anunciará en su momento, sí puedo adelantar que estamos recogiendo la experiencia de los panamericanos para potenciar todavía más la reconstrucción. O sea, creemos que esta mirada inicial de darle prioridad a la mirada de las regiones y de los gobiernos locales ha traído frutos positivos, y creemos que, tal como se ha trabajado en los panamericanos, hay una posibilidad de darle un impulso todavía mayor y una garantía de mayor celeridad, puntualidad al proceso de reconstrucción. Le preguntaba, ¿a usted lo llaman en circunstancias en las que el gobierno perdía respaldo popular, luego de haber crecido en de una manera incluso hasta vertiginosa, ¿no? Pero la caída también ha sido fuerte, esa caída no se ha detenido. La pregunta era, ¿por qué usted considera que el gobierno ha perdido cierta conexión con la gente? Creo que tu pregunta tiene ya una parte de la respuesta. O sea, cuando hablas de esa subida así de vertiginosa, eso no se podía sostener. Eso respondió a circunstancias específicas en las que el liderazgo del presidente Vizcarra, pero no debido solo a la coyuntura, sino a cómo respondió a una coyuntura el presidente Vizcarra. Él responde a esa coyuntura de una manera audaz, valiente, en conexión con la molestia acumulada de la gente respecto de la corrupción. Y ese es un proceso que, como todo proceso, tiene subidas y luego una bajada. La bajada en popularidad del presidente, creo que me parece que hay consenso en que no podía sorprender que ese 60 y tantos % no se mantuviera. Pero buena advertencia, le decían, el discurso contra la corrupción se agota. A mí me parece interesante discutir esa premisa, en el sentido de que no debe agotarse el discurso contra la corrupción. La corrupción sigue siendo un mal que tenemos que combatir y seguir combatiendo. Yo estoy de acuerdo, se agota si es que no hay nada más detrás, quiero decir. Quiero decir, se agota, o sea, lo que se agota es que haya un solo discurso. Sí, todo elemento que se repite puede llegar a cansar, sí, pero tenemos que tener cuidado con instalar en nuestro sentido común verdades que se vuelven, se comienzan a difundir y es como la lucha contra la corrupción se agota. No se agota. No se agota. Puede ser que no sea efectiva a nivel de popularidad, puede ser que la gente quiera algún tipo de discurso adicional, válido. Pero decir que la lucha contra la corrupción se agota, de ninguna manera. Yo no creo que sea que la gente quiere discurso adicional. También quiere empleo, quiere salud, quiere educación, quiere otras cosas. Por supuesto. Discurso adicional. Claro. Pero es bien interesante porque la economía está bien. La economía está marchando bien. El discurso de la oposición de, por favor, gobiernen, queremos empleo, queremos inversión, todo eso estamos trabajando en eso también, pero... ¿Me parece que es injusto a la oposición en eso? Nos parece que es un discurso efectista pretender que si uno lucha contra la corrupción, si uno está defendiendo la reforma política, entonces no está gobernando. Eso es falso. Es indispensable seguir luchando contra la corrupción, es indispensable seguir apoyando, como este gobierno está haciendo, a todo el trabajo del Ministerio Público para que haya justicia. Y eso no quiere decir que no estemos gobernando, eso no quiere decir, como te estoy contando, que no estemos adoptando estrategias nuevas para la reconstrucción, no quiere decir que no estamos adoptando estrategias nuevas también a nivel de seguridad. Es decir, se reclama la seguridad con toda razón. Y sin embargo, se ve cómo hay una reacción rápida, contundente. El ministro del Interior ha estado ayer con cientos de policías dispuestos en el norte para tratar de enfrentar esta situación, que es una situación compleja y que es un desafío. Y estamos respondiendo. No estamos dejando de gobernar para hablar solamente de la lucha contra la corrupción. Eso es lo que quiero que quede claro. ¿Es válido que se nos exija gobernar? Por supuesto, pero no bajo la premisa de que no lo estamos haciendo por luchar contra la corrupción y por la reforma. ¿Cuál es la gran... Claro, lo que ocurre es con toda esta coyuntura, la palabra reforma se repite mucho, pero se lo planteo de otra forma. ¿Cuál es el gran legado que quiere dejar este gobierno? O sea, cuando uno piensa en un gobierno, se imagina en una narrativa, en una mirada que pueda tener sobre el país, qué sé yo, sobre el Estado. ¿Qué es lo que quiere dejar este gobierno? A mí me parece que este gobierno se ve a sí mismo como un gobierno de tránsito hacia el Bicentenario. Y en ese sentido, no siendo un gobierno que tiene un partido político ni ambiciones políticas de reelección, tenemos la oportunidad y asumimos la responsabilidad de dejar algunos cambios fundamentales. Entre esos cambios fundamentales, como te comentaba hace un momento, está poner un énfasis especial de políticas públicas con respaldo presupuestal en zonas de nuestro país que, generando riqueza, como el corredor minero o el oleoducto o el agro, están generando simultáneamente, recurrentemente, conflictos.
dando una atención a estos sectores olvidados, de manera que se sientan escuchados, atendidos. Lo mismo pasa con la mujer. No hay gobierno anterior a este que haya puesto tanto énfasis en la lucha de las mujeres. No hay gobierno que haya triplicado el presupuesto para la defensa de la mujer contra la violencia. No hay gobierno que haya triplicado, como hemos hecho este año, el presupuesto para las heladas y friaje, que son las zonas santandinas. Estas zonas también son zonas olvidadas. Es decir, creemos que este gobierno está poniendo énfasis donde no se había puesto antes. Y si me permites completar la idea, hay un énfasis descentralista en este gobierno que no ha habido. Entonces, de hecho, no solamente es uno de los ejes que anunció el presidente Vizcarra el 28 de julio del año pasado, sino que estamos reformulando toda la relación con los gobiernos regionales de la mano de los gobiernos regionales. Sobre presupuesto, a propósito, lo que le dieron al Ministerio Público no alcanzó, ¿no? Mira, esa es una conversación que vale la pena tener en profundidad. El propio Ministerio Público reconoce que su presupuesto inicial era un presupuesto mal trabajado por el antecesor del actual. Por Chavarri. Número uno. Número dos, el presupuesto que se presentó se otorgó. Número tres, no había terminado el primer trimestre del año y este gobierno ya había dado más de 30 millones adicionales. No había pasado un mes y medio de ese trimestre y este gobierno ya dio otro paquete adicional de millones. Pero sigue siendo insuficiente, ¿no? Que la lucha que tiene que hacer el Ministerio Público siga siendo insuficiente, no quiere decir que este gobierno no tenga un compromiso extraordinariamente claro con el apoyo presupuestal al Ministerio Público. Creo que le puedes preguntar perfectamente a la fiscal de la Nación. ¿Le van a dar más dinero? En la medida que haya pedidos adicionales justificados ante Economía y Finanzas, va a haber, pero creo que es bastante claro que este gobierno ha dado apoyo presupuestal notorio al Ministerio Público, además del apoyo con la independencia de poderes a que se vaya hasta el final en todas las investigaciones. Pero ocurre que no van a poder contratar más fiscales con lo que se ha entregado. Por lo menos esa fue la advertencia que habían dado del Ministerio Público, ¿no? Bueno, han presentado su pedido, han sido atendidos de manera inmediata y han recibido, encima del presupuesto que presentaron y que recibieron para el comienzo del año, dos adicionales significativos. Caso Chinchero, tengo curiosidad por esto. Ayer estuvo el presidente en Cusco, ¿de acuerdo? Ese caso fue el que definió la salida del presidente del Ministerio de Transportes. De ahí vino su refugio temporal en Ottawa, de donde vino además para convertirse en presidente, ¿no? Se lo preguntaba porque hay opiniones de especialistas sobre la inviabilidad del proyecto, por su mala afectación, por la afectación y por la ubicación. Acá tengo versiones arqueológicas. Por ejemplo, en la revista Science, no sé si habrán leído esta petición de 200 expertos pidiendo detener el proyecto, ¿no? Science es la revista científica más famosa del mundo. La pregunta es, luego de esta introducción, ¿usted garantiza, o el gobierno garantiza, que no se va a afectar la zona arqueológica con la construcción del aeropuerto? Está absolutamente garantizado que se está teniendo todo el cuidado, es decir, cualquier eventual descubrimiento arqueológico que pudiera haber que no estuviera previamente mapeado va a ser respetado de acuerdo a lo que la ley dice. Todos los procedimientos se han hecho con sumo cuidado. Entiendo que las preocupaciones que hay no son solamente respecto de temas arqueológicos, sino también de temas paisajísticos, que son preocupaciones que pueden ser válidas. Estamos hablando de un proyecto que lleva décadas esperando y que cuando comenzó a buscarse el lugar adecuado, se descartaron una serie de lugares y se decidió que este era el lugar para un destino que necesita un aeropuerto mayor que el Velasco Astete. Eso está claro. Y se ha definido desde antes de este gobierno, se ha tenido un contrato que ha tenido algunas complicaciones, pero el lugar está establecido y se ha tenido todo el cuidado del caso con todos los requisitos que tengan que ver con el cuidado de la arqueología. Y efectivamente puede seguir habiendo discrepancias y personas que consideren que el aeropuerto no debería hacerse o no debería hacerse ahí, pero el Estado peruano, no solo este gobierno, el Estado peruano a lo largo de décadas ha terminado por decantar en que esta es la opción que Cusco necesita, que el Perú necesita en Cusco para el aeropuerto de la magnitud que es necesario. ¿El presidente no lo está tomando como una reivindicación personal dado lo que ocurrió en 2016? Yo no creo que el presidente necesite reivindicaciones ni que lo esté tomando así. El presidente lo toma como una responsabilidad, tal como la tomó cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones.
Es decir, el presidente no decidió poner el aeropuerto ahí, el presidente lo que cree es que como se reclama en el Cusco y el Perú necesitan un aeropuerto de mucho mayor nivel que el que ofrece Velasco Astete actualmente. Como Estado hemos definido que ese es el aeropuerto, como Estado vamos a seguir siendo muy cuidadosos de no afectar ningún tipo de resto arqueológico, por supuesto que sí, pero el proyecto continúa con todo el respaldo del gobierno. Creo que la advertencia sobra, porque cualquier zona arqueológica que pudiera llegar a descubrirse se va a proteger. Lo que ocurre es que las advertencias son reiteradas, ¿no? Es por eso el motivo de la pregunta. Sí, por supuesto, y además está muy bien y es legítimo. O sea, hay una cantidad de personas, incluso expertos, que se oponen. Y en democracia todo el mundo tiene derecho a dar su opinión y a sustentarla, ¿no? De acuerdo. ¿Cómo se define usted políticamente, primero? Yo me defino como de centro. Es decir, cuando yo hace algunos años conduje un programa político, había gente que decía que no quería ir a mi programa porque era demasiado derechista por mi defensa de los tratados de libre comercio que en esos años se implementaban. Otras personas no querían ir porque era demasiado izquierdista para defender a la Comisión de la Verdad. Yo sigo creyendo en la Comisión de la Verdad, en los derechos humanos y en los tratados de libre comercio. ¿Tiene aspiraciones políticas futuras? No. ¿Ninguna? Ninguna. ¿Va a ser su último cargo público? No lo sé, porque yo veo esto como un tema de servicio, no de aspiraciones. Este no es un puesto al que yo estaba apuntando, tampoco el de ministro de Cultura. Yo no estaba viviendo en el país cuando se me convoca a ser ministro de Cultura y acepté el reto con el agradecimiento que implica que alguien considere que yo puedo ser una persona digna de servir al país, y este otro reto de la misma manera. Entonces mi vida profesional no ha tenido que ver con la política, a pesar de ser una persona que se ha manifestado públicamente, ¿no?, como alguien preocupado de lo público. He tenido un programa de entrevistas políticas, he escrito columnas, he hecho una película que tiene que ver también con asuntos públicos, pero no soy una persona con carrera política ni con aspiraciones de tenerla. ¿Es una respuesta políticamente correcta o realmente no tiene ninguna aspiración? No tengo nada contra lo políticamente correcto, para comenzar. Es decir, la crítica a la corrección política es una crítica que yo no comparto. Yo creo que la corrección política tiene razón de ser, pero aprovecho tu comentario para hacer ese aparte. Es la verdad, es decir, el tema de cómo lo tomes o no, yo te estoy hablando con la verdad. No, está bien. Preguntaba nada más. No, por supuesto, pero lo que quiero decir es, no estoy adornando una respuesta. Creo que además una revisión fría de los hechos demuestra que yo soy una persona que he tenido una trayectoria y que es una trayectoria que espero recuperar cuando mi servicio al país deje de ser útil, ¿no? ¿Ha visto ahora la toma de la Plaza Bolívar en el Congreso por la organización Comicios con las Pelotas? Sí, he visto imágenes. ¿Qué opinión le merece ese tema? Bueno, creo que mi opinión es bastante clara al respecto. El rechazo que se utilice el argumento de que quienes defendemos un enfoque de género estemos tratando de imponer un pensamiento único. Quiero decir, yo creo que hay dos maneras de entender la igualdad. Una es, todos tienen que ser igual a mí, y esa es una manera totalitaria de entender la igualdad. La otra es, todos pueden ser igualmente libres, como yo, de elegir su destino. Yo creo que es una manera liberal de entender la igualdad. Yo defiendo esa manera liberal de entender la igualdad y creo que estos colectivos no la defienden. Estos colectivos quieren que la gente se organice de acuerdo a los valores de este colectivo, mientras que desde el lado liberal lo que queremos es que todo el mundo sea suficientemente libre de escoger su manera de vivir. Se lo planteaban, entiendo cuál es su posición, me queda claro, se lo planteaba por el hecho de que creo que es la primera vez que un colectivo toma la Plaza Bolívar en el Congreso, que ha sido antes negada para cualquier otro tipo de manifestación. Como que se está creando un precedente. Otros colectivos deberían poder acceder también a la Plaza Bolívar para su manifestación. Mira, respondo con mi misma respuesta respecto de la igualdad. Es decir, si es un sitio que no se entregaba a nadie, no debería entregarse a nadie. Si es un sitio que se entrega a algunos, debería entregarse a todos. Si en este caso ha habido una preferencia injustificada, se trata de un error político que creo que no debería repetirse y por el cual debería pedirse excusas si es que el caso fuera ese, ¿no? ¿Existe la ideología de género según usted? No existe la ideología de género. La ideología de género es una invención y si existiera, tendría que existir una ideología detrás de cada uno de los otros enfoques que sostienen el currículo educativo, como la excelencia, la interculturalidad, el bien común, el cuidado del medio ambiente. No se trata de ideologías. Creo que ha sido una estrategia efectiva, pero absolutamente falsa, utilizada en varios países. Se utilizó en Colombia contra el acuerdo de paz, se utilizó en Costa Rica casi para ganar la elección, se utilizó en Brasil para ganarla. Es muy fácil, es lo que llaman, ¿no?, crear el hombre de paja. O sea,
creas, inventas algo que puede ocasionar miedo y contra eso trabajas. No hay una ideología de género, hay una serie de enfoques entre los cuales está el enfoque de igualdad de género, que es un enfoque que nuestro país necesita y que este gobierno va a seguir defendiendo. Ok, se lo planteaba porque su ministra de Educación fue interpelada por este tema, ¿no? No va a proceder a estas alturas, no nada contra ella, pero ¿a usted le parece que el Congreso está haciendo uso excesivo de las interpelaciones del Congreso? Yo creo que yo no enfocaría la pregunta por ahí. Yo creo que un Congreso puede interpelar las veces, o sea, no, pero quiero decir, las veces que sea. Pero una interpelación por este motivo en sí misma es excesiva. No por un tema de cantidad, que ya es una cantidad excesiva, sino por un tema de la razón por la cual se lleva al Congreso a una ministra y luego se crea una comisión investigadora para un conjunto de exministros y ministras, incluyendo al actual ministro cuando fue funcionaria, por un tema que constitucionalmente no tiene sustento. Es decir, no hay ningún sustento para reclamar porque la educación se tome un espacio para hacer educación sexual integral. No lo hay. Y en el fondo creo que estos colectivos responden a un impulso homofóbico. Consideran que la homosexualidad está mal. Y la homosexualidad es una opción absolutamente válida, defendida por nuestra Constitución, y si a algunos movimientos no les gusta la homosexualidad, o sea, pueden tener su opinión al respecto, pero no van a cambiar la Constitución con eso. Por una opinión inconstitucional, llevar a una ministra, y no la primera, a interpelación, es excesivo. De acuerdo. Y algunas consultas finales ya sobre la relación, lo ha tocado, pero me meto más un poco en el tema relación Ejecutivo-Congreso. La sensación era que había mejorado un poco la situación, ¿de acuerdo? Pero lo que ocurrió a raíz de la reforma, de nuevo nos pone un poco en estado de colisión, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo percibe usted que puede ser la relación Ejecutivo-Congreso a partir de este momento? Me parece muy difícil de predecir. Lo que es claro es que el Congreso, en repetidas ocasiones, como en esta última, o en este caso, una comisión del Congreso, ha decidido tener, como en otros casos el Congreso, acciones inaceptables, no por un tema solamente popular. Es decir, ha habido resistencia a actuar contra lo que fue el Consejo Nacional de la Magistratura. Ha habido resistencia para investigar al ex fiscal de la Nación, Chávarri. Ha habido resistencia para ver el tema de la inmunidad. Ahora está el caso de Lipas, ¿no? Ahora hay este otro caso, pero más allá de los casos, mi opinión es que este Congreso se ha puesto tan de espaldas a la gente, de manera tan flagrante, tantas veces, que ha sido necesario que el Ejecutivo, y más de una vez el propio presidente, haya tenido que llamar la atención del Congreso a decirles: escuchen a la gente, y no solamente por escuchar a la gente, lo que están haciendo está mal. Es o ilegal, o está encubriendo la corrupción, o va contra la democracia, o sigue socavando la escasa confianza que hay en los políticos y en el sistema político en general. Reaccionen y dense cuenta. Y en más de una ocasión, el Congreso ha vuelto sobre sus pasos. Solamente el día de ayer hemos visto el caso de las congresistas que no querían firmar la decisión de la subcomisión de acusaciones. Aparentemente ni siquiera tenían que firmar, pero no quisieron firmar, hubo un poco de discusión, un poco de escándalo, terminaron firmando. Una y otra vez, aparentemente el Congreso ha estado explorando la posibilidad de salirse con la suya respecto de temas inaceptables. En la medida que eso siga sucediendo, el Ejecutivo va a seguir reaccionando. Cuando debería ser el propio Congreso, que representa a la ciudadanía, el que lo haga, si no lo hace de manera tan flagrante, el Ejecutivo va a estar ahí para recordárselo. Si es que en cambio el Congreso es capaz, como en algunos otros casos, de sacar adelante iniciativas en las que podamos trabajar de una mejor manera independientemente de las discrepancias, entonces volveremos a tener espacios también para una mejor relación. Ojalá, faltando tan poco para el Bicentenario, podamos encontrar suficiente consenso respecto de que necesitamos hacer algunos cambios grandes, como en el caso de la reforma política, como ha sido el caso de la reforma de justicia, que el país yo creo que necesita y además reclama, y esa especie de indiferencia respecto de eso del Congreso, cuando no
ir en contra de esto de manera flagrante, eso es lo que ha ocasionado nuestras reacciones, ¿no? De acuerdo. Pues yo creo que esto no le quita más tiempo. Muchas gracias.